¿Qué sé yo? Uno de los lemas del filósofo y pensador Michel de Montaigne. En este programa Reflexiones Académicas hablaré sobre el pensamiento de Michel de Montaigne, reconocido por ser el creador del término ensayo, un conjunto de muchos ensayos que luego analizaremos detenidamente, escritos entre aproximadamente 1571 o 1572 hasta su muerte en 1592, es decir, un periodo más o menos de 20 años. Pero como recalcaré, pues realmente los ensayos son el fruto de toda su vida, de sus experiencias desde niño y de la educación que tuvo. Es un pensador que ha influenciado a muchos otros pensadores. No es gratuito que uno de los comentaristas haya dicho de Montaigne: es el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos. Por lo menos algunas fuentes nos indican que fue leído por Francis Bacon, por David Hume, Kant también leyó a Montaigne, Nietzsche, Schopenhauer, Foucault y muchos otros pensadores. Y en ese sentido ha tenido una influencia profunda en la filosofía. Sus ideas siguen vigentes a pesar de los siglos. Cuando uno lee los ensayos de Montaigne, se piensa la condición humana. Él está pensando la condición humana. Y en ese sentido nos aporta muchísimo. Dividiré el programa en varias partes. Esta primera parte introductoria, donde hablaré un poco de su vida y también del contexto de su época en el Renacimiento y el humanismo. Haré esa distinción también entre humanismo y Renacimiento. Otra parte hablaré sobre el ensayo de Montaigne, o digamos su relación con el yo, porque Montaigne va a decir: el libro y yo somos la misma cosa. ¿Cómo se entiende esto? Y en la otra parte hablaré sobre el escepticismo en Michel de Montaigne. Por ello empecé con esa consigna de ¿qué sé yo? Bueno, el mismo Montaigne va a decir que hay muchas interpretaciones y que hay interpretaciones sobre interpretaciones. Hay muchos comentaristas de la obra de Montaigne a través de estos siglos, y en la actualidad todavía sigue esto. Pues daré mi interpretación a la luz también de otros comentaristas. La idea es que sea algo entendible para el público en general. Quizás algunos, por su formación, no me entenderán muchísimo, y quizás otros doctores pues me entenderán mucho, dirán que faltó muchísimo. Pero creo que era para mí importante hacerlo. El programa generalmente va a ser en forma de audio. Esta parte sí la estoy haciendo acá con la cámara, pero gran parte del programa va a ser en audio. Y en ese audio solamente resaltaré las citas de Montaigne y las citas de los comentaristas, es decir, la fuente original. Ahí estará la cita cuando yo en algún momento las señale. Gran parte de lo que voy a decir está basado en mi trabajo de grado en filosofía, pero realicé algunos ajustes, ya que esto es un programa pues en video en el canal de YouTube, y modifiqué algunas cuestiones que con el tiempo uno va analizando. Me basaré principalmente en los ensayos en español, tomo 1, tomo 2 y tomo 3, de Altaya, la traducción de María Dolores Picasso y Almudena Montojo. Entonces me basaré principalmente en este
en esta traducción, ya que hay varias traducciones y la obra de Montaigne pues también ha sido traducida a más de 20 idiomas. Hay una bibliografía muy amplia sobre Michel de Montaigne, pues que mucha de ella se puede encontrar en internet. Pero algunas cuestiones que señalaré, por ejemplo, hay un libro de Peter Burke Montaigne, un comentarista, otros comentarios varios de la obra de Montaigne, por ejemplo una de Ezequiel Martínez Estrada, que hace una introducción a Michel de Montaigne, de Max Horkheimer, que también habla de la función del escepticismo en Montaigne. En la parte del escepticismo antiguo también hay un texto de Ramón Román Alcalá. Hay un texto de esta época que es Que nada se sabe, de Francisco Sánchez. Un trabajo también sobre Montaigne en español de Ricardo Sáenz Ayes. Y un trabajo que me parece muy serio, muy bien hecho, del profesor Antonio Rodríguez, que hizo su doctorado en Montaigne, Ética en Diálogos Modernos, los ensayos. Entonces acá hay algunas referencias de la obra de Michel de Montaigne, y empezar entonces hablando un poco de su vida, muy brevemente, porque es extensa. Bueno, para hablar un poco de la vida de Montaigne, que también se encuentra en los ensayos, también me va a hacer un libro de una escritora que se llama Sarah Bakewell, un libro que se llama Cómo vivir una vida con Montaigne. Montaigne nació cerca de Burdeos, en un palacio, digamos en un castillo que luego heredaría de su padre Pierre Étienne de Montaigne, y tuvo una educación humanista. Digamos que su padre fue una de sus grandes influencias. Siendo muy niño, aproximadamente quizás hasta los 2 años de edad, su padre lo envió a vivir con unos campesinos humildes. Ahora, esto quizás va a tener influencia porque le va a fortalecer quizás el alma. Es decir, poca gente haría eso hoy. Una educación muy liberal, enviarlo a vivir, digamos, probar la comida de la gente pobre, siendo Montaigne hijo de una persona muy adinerada, que era pues su padre. Más o menos a los 2 años regresó pues al castillo, y la otra idea de su padre, que Montaigne pues va a ser uno de sus grandes admiradores, pues Montaigne, el padre de Montaigne, pensó que era mejor enseñarle latín en vez de francés. Es decir, que su lengua iba a ser el latín, a pesar de que Montaigne era francés. Entonces contrató un profesor alemán llamado Dr. Horch, que hablaba muy bien el latín, ¿cierto? Hablaba muy bien el latín, y prácticamente Montaigne aprendió primero a hablar latín que su lengua materna, que la lengua francesa. De ahí la gran admiración también de Montaigne por los clásicos. Cuenta una anécdota que prácticamente todos los empleados, los sirvientes que vivían ahí en el castillo, no le podían hablar en francés, sino en latín. O sea que prácticamente se latinizaron las personas que vivían alrededor del niño Montaigne. Ahora, Pierre, ¿por qué hizo tal cosa? Pues digamos que eso ejemplificaba como los ideales de la época. Quería que su hijo fuera un humanista, que aprendiera primero el latín. De ahí que Montaigne, las lecturas de Montaigne estuvieran muy enfocadas en los clásicos
latinos y griegos también, como Séneca, como Cicerón, Marco Aurelio, tres pensadores estoicos, pero también autores como Lucrecio, como Tácito, Ovidio y Plutarco. Admiraba mucho a estos pensadores y en sus páginas se pueden encontrar muchísimas citas de estos autores. Entonces hay una gran referencia al pasado, una admiración por el mundo latino y por el mundo griego. Se pueden decir muchas cosas de Montaigne, pero quiero enfatizarme en algunos puntos importantes. Uno de ellos fue que, digamos, su padre murió al tiempo. Esto para Montaigne fue una gran pérdida, pero también conoció a alguien, a Lavoisier, un joven que mismo Montaigne dice que va a ser su gran amigo, digamos que su íntimo amigo, también murió muy joven. Entonces ya van dos eventos que van a marcar la vida de Montaigne. Y también murió su hermano, uno de sus hermanos murió a causa como de un golpe en la cabeza con una pelota, algo similar. Montaigne va a analizar todo esto en los ensayos, es decir, la idea de la muerte. De hecho, uno de sus ensayos se titula ¿Cómo filosofar es aprender a morir? Es que la muerte está ahí siempre presente. Entonces la muerte, la fragilidad de la existencia humana, haber perdido a su padre, haber perdido a su gran amigo y haber perdido también a un hermano, van a estar entre sus meditaciones, entre sus reflexiones. Hay otra cuestión que también sucedió, es que Montaigne, bueno, esto también habría que verlo con mucho detalle y no quiero alargarme mucho en esto, pero Montaigne tuvo un accidente en un caballo. Salió con sus criados, digámoslo así, y el caballo pues se desbocó y Montaigne cayó, y él relata en los ensayos pues lo que sucedió. Prácticamente estuvo cerca de la muerte. A los pocos años empezó a escribir los ensayos. Todas estas circunstancias, y también junto con su vida pública, porque trabajó en la vida pública, fue alcalde, no quería ser alcalde, pero prácticamente fue alcalde en 2 ocasiones. Se retiró de la vida pública y ya con su castillo, su herencia, pues decidió, también lo dice en los ensayos, refugiarse en su biblioteca, una torre, digamos, del castillo. Ahí tenía aproximadamente unos 1000 libros, era una gran biblioteca, estaba muy bien dotado de biblioteca. También mandó a inscribir en unas vigas, ahí digamos en la parte del techo, algunas frases latinas. Se dedicó a estudiar, se dedicó a leer y principalmente a estudiarse a sí mismo. Entonces, si dijéramos que Montaigne se demoró 20 años escribiendo los ensayos, no, realmente no fue así, fue toda su vida, porque él piensa su existencia. Pero no es una biografía, como lo vamos a ver cuando veamos el ensayo. Son muchas cosas más. Es la meditación, la reflexión sobre la condición humana, sobre el escepticismo. Pondré solamente un ejemplo, porque podría poner muchos ejemplos. Hay un ensayo titulado, de los primeros ensayos, se titula, más o menos según la traducción, cómo por distintos medios se llega a un mismo fin. Entonces él pone ahí una historia, varias historias, de cómo se han logrado cosas por distintos medios y se llega al mismo fin. Entonces ahí, digamos, hay un atisbo de escepticismo. Hay una parte donde un rey, por ejemplo, él cita esa historia, se basa en la historia de los antiguos, donde
digamos, el capitán de un ejército, pues le dice a las mujeres que salgan de allá, salgan, que no las va a matar y que lleven las pertenencias que más puedan. Y las mujeres prácticamente se fueron con los hombres a sus espaldas, y este rey les perdonó la vida. Pero qué tal si hubiera sucedido lo contrario, que no los hubiera perdonado. Entonces la vida es un vaivén, no siempre suceden las cosas de la misma manera, y estas cuestiones las va a analizar Michel de Montaigne. Muy brevemente, es esta la vida de Michel de Montaigne. Es muy corto, lo explico acá, pero la idea es que ustedes también se puedan interesar profundizando en su biografía. Y ahora entonces lo que seguirá es que hablaré entonces en el siguiente programa acerca del contexto de la época de Michel de Montaigne, el contexto en el que vivió, en el que escribió, en el que se sumergió y el que lo influenció. Entonces, bienvenidos nuevamente a Reflexiones Académicas, y espero sus comentarios. Acá muchas cosas podrán ser objeto de discusión. Muchas gracias.